Dios le bendiga, amado amigo, hermano. Estamos leyendo el libro ¿Qué es el Evangelio? Del escritor Greg Gilbert, que escribe para 9 marcas. Ya vamos por el capítulo 7. Solo dos más, 7 y 8. Y terminamos este libro muy interesante y de mucha ayuda para nuestro crecimiento espiritual. Capítulo 7, manteniendo la cruz en el centro. Me encanta cómo con la historia que inicia. En un punto del progreso del peregrino de John Bunyan, Cristiano se encuentra hablando con dos sujetos peculiares llamados formalista e hipocresía. Ellos insisten en que, al igual que Cristiano, ellos están en el camino a la ciudad celestial y que están seguros que llegarán, ya que muchos otros de su país han transitado antes por ese camino. Claro, sus nombres dicen mucho: formalista e hipocresía. No lograrán llegar a la ciudad. La primera vez que Cristiano ve a los dos hombres, estaban trepando la pared que corre paralela al sendero angosto en el que estaba Cristiano. Por supuesto, él reconoce que esto es problemático, ya que sabe que la única manera legítima para entrar al sendero angosto es mediante la puerta estrecha, que en la historia simboliza arrepentimiento y fe en el Cristo crucificado. Cristiano, sin miedo a ir directo al punto, le pregunta a estos dos hombres, ¿por qué no pasan por la puerta? Los hombres explican rápidamente que la gente de su país piensa que la puerta está muy lejos, así que deciden tomar un atajo. Además, dicen los hombres que si logramos entrar al sendero, ¿qué importancia tiene cómo entramos? Si estamos dentro, estamos dentro. Tú estás en el sendero y entraste por la puerta. Nosotros estamos en el sendero y escalamos la pared. Así que, ¿por qué va eso a significar que tú estás mejor que nosotros? Cristiano advierte a los hombres que el Señor de la ciudad ha decretado que todo aquel que entra en la ciudad celestial debe entrar por la puerta, y les muestra un pergamino que recibió en el camino, el cual debe ser presentado en la puerta de la ciudad para poder entrar. Me imagino, dice Cristiano, ¿qué les falta esto, ya que no entraron por la puerta? El punto de Bunyan es mostrar que el único camino a la salvación es a través de la puerta estrecha. Esto es a través del arrepentimiento y la fe. No es suficiente estar navegando por el sendero de la vida cristiana. Si una persona no cruza por una puerta, no es un verdadero cristiano. ¿Un evangelio más grande y relevante? Esa es una historia antigua, pero la moraleja de la historia de Bunyan es aún más antigua. Desde el principio de los tiempos, la gente ha tratado de salvarse a sí misma mediante formas que para ellos tengan sentido. En lugar de escuchar y someterse a Dios, han tratado de descubrir nuevas formas de obtener la salvación. Nuevas formas de obtener el evangelio sin entrar por la puerta estrecha, esto es, sin entrar por la cruz de Jesucristo. Eso sigue siendo verdad en nuestros días. De hecho, creo que uno de los peligros más grandes que enfrenta el cuerpo de Cristo hoy en día es la tentación de presentar o articular el evangelio de una manera que tenga en el centro otra cosa que no sea la muerte de Jesús en la cruz por los pecadores. La presión para hacer esto es enorme y pareciera que se presenta en diferentes direcciones. Una de las fuentes primarias de presión es la idea cada vez más común de que el evangelio de perdón de pecados a través de la sangre de Cristo no es lo suficientemente grande. No ataca problemas como la guerra, la opresión, la pobreza, la injusticia. Y en la realidad, como dijo un autor, no es tan importante
cuando queremos resolver los problemas reales del mundo. Ahora bien, creo que esa acusación es completamente falsa. Desde la raíz, todos esos problemas son el resultado del pecado del hombre y es ingenuo pensar que con un poco más de activismo o un poco más de preocupación o un poco más de vivir la vida como la vivió Jesús, podemos resolver esos problemas. No. Es solamente la cruz que termina una vez y para siempre con el pecado. Y es la cruz la que hace posible que los humanos sean incluidos en el reino perfecto de Dios. No obstante, la presión de encontrar un evangelio más grande y más relevante pareciera ser cautivado a mucha gente. Una y otra vez, en libro tras libro, vemos descripciones del evangelio que terminan relegando la cruz a una posición secundaria. En vez de ello, vemos que el corazón del evangelio es que Dios está rehaciendo el mundo, o que ha prometido un reino en el que todo será puesto en orden, o que nos está llamando a unirnos a su plan de transformar nuestra cultura. Cualquiera que sea el caso, el resultado es que una y otra vez la muerte de Jesús por los pecados es asumida, discriminada o hasta algunas veces deliberadamente ignorada. 3 evangelios sustitutos. 3 evangelios sustitutos. Esta descentralización de la cruz me parece que está ocurriendo sutilmente de maneras diferentes entre los cristianos evangélicos. En los últimos años se han defendido algunos evangelios más grandes y mejores, y cada uno de ellos pareciera estar ganando un número significativo de seguidores. Sin embargo, en la medida que estos evangelios más grandes tienen algo diferente en el centro que no sea la cruz de Cristo, mi opinión es que realmente son menores al evangelio, o más bien ni siquiera son el evangelio. Déjenme darles 3 ejemplos de esto. 1. Jesús es Señor, no es el evangelio. Uno de los evangelios más grandes que tienen más popularidad es la declaración de que las buenas nuevas son simplemente la proclamación de que Jesús es el Señor. Jesús es Señor, parecido a un heraldo que entra en la ciudad y declara: César es Señor. Los cristianos deben de anunciar las buenas nuevas de que Jesús es quien reina y que está en proceso de reconciliar al mundo entero consigo mismo y de traerlo bajo sus pies. Claro, la declaración de que Jesús es Señor es una verdad magnífica y absoluta. Y esa declaración del señorío de Jesús es esencial para entender el mensaje del evangelio. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 10, versículo 9, que la persona que confiese que Jesús es el Señor será salvo. Y en 1 Corintios 12, 3 dice que solamente a través del Espíritu de Dios que una persona puede afirmar esa verdad. Pero seguro que no es correcto decir que la declaración Jesús es el Señor es la suma y la sustancia completa de las buenas nuevas cristianas. Ya hemos visto cómo los cristianos primitivos decían mucho más que eso cuando proclamaban el evangelio. Sí, en Hechos capítulo 2 Pedro predicó: sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, versículo 36. Pero antes y después de esta afirmación existe una explicación extensa de lo que significa el señorío de Jesús. Significa que este Señor había sido crucificado, enterrado y resucitado, y también significaba que su muerte y resurrección habían logrado por encima de todo el perdón de pecados de aquellos que se arrepienten y creen en Él. Pedro no solamente declaró que Jesús es Señor, proclamó que este Señor había actuado a favor de su pueblo para salvarles de la ira de Dios en contra de su pecado. A estas alturas debería
ser obvio decir que Jesús es Señor no es realmente la buena noticia si no explicamos que Jesús no es solo Señor, sino también Salvador. El señorío implica el derecho de juzgar y ya hemos visto que Dios juzgará el mal. Por lo tanto, la proclamación de Jesús, que Jesús es Señor, es una noticia terrible para el pecador en rebelión con Dios y su Mesías. Significa que su enemigo ha heredado el trono y está a punto de juzgarle por su rebelión contra él. Para que esas noticias sean buenas y no aterradoras, es necesario incluir una manera en que su rebelión sea perdonada, una forma para que sea reconciliado con aquel que es Señor. Eso es exactamente lo que vemos en el Nuevo Testamento. No solo que Jesús es Señor, sino que este Señor Jesús ha sido crucificado para que los pecadores sean perdonados y traídos al gozo de su reino venidero. Sin esto, la declaración de que Jesús es Señor no es nada más que una sentencia de muerte. 2. El esquema creación, caída, redención, consumación no es el Evangelio. Otra vez. El esquema creación, caída, redención, consumación no es el Evangelio. Muchos cristianos han resumido la historia de la Biblia usando 4 palabras: creación, caída, redención, consumación. De hecho, ese bosquejo es una buena manera de resumir la historia central de la Biblia. Dios creó el mundo, el hombre peca, Dios actúa en Jesús el Mesías para redimir a su pueblo y la historia llega a su final con la consumación de su reino glorioso. Desde Génesis hasta Apocalipsis, que esa es una excelente forma de recordar la narrativa básica de la Biblia. De hecho, cuando lo entendemos y articulamos correctamente, el bosquejo creación, caída, redención, consumación provee una buena estructura para una presentación fiel del Evangelio bíblico. Sin embargo, el problema es que el esquema creación, caída, redención, consumación ha sido mal utilizado por algunos, poniendo el énfasis del Evangelio en la promesa de Dios de renovar la tierra, en vez de hacer énfasis en la cruz. Es por eso que el Evangelio de la creación, caída, redención, consumación es presentado muchas veces de manera algo parecido a esto. Oiga. El Evangelio es la noticia de que en el principio Dios creó el mundo y todo lo que hay en él. Originalmente era muy bueno, pero los seres humanos se rebelaron contra el reinado de Dios y causaron un caos en el mundo. Los humanos rompieron su relación con Dios, con los demás seres humanos, con ellos mismos y con su mundo. Sin embargo, después de la caída, Dios prometió enviar un rey para que redimiera un pueblo a sí mismo y reconciliara la creación con su creador una vez más. La promesa empezó a ser cumplida con la venida del Señor Jesucristo, pero será finalmente completada, consumada cuando regrese el Señor Jesús, el Rey Jesús. Ay, claro. Todo lo que dice este párrafo es verdad, obviamente, pero lo que escribí ahí no es el Evangelio. Así como la proclamación de que Jesús es Señor no son las buenas noticias a menos que exista una manera de ser perdonados por nuestra rebelión contra Él. Tampoco el hecho de que Dios está rehaciendo el mundo son buenas noticias a menos que estemos incluidos en ello. Por supuesto que es correcto utilizar el esquema creación, caída, redención, consumación como una forma de explicar las buenas noticias del cristianismo. De hecho, las categorías creación y caída se alinean casi perfectamente con nuestras categorías de Dios y hombre. No obstante, el punto crucial es cuando se presenta la categoría redención. Aquí es donde debemos de tener cuidado en explicar la muerte, resurrección de Jesús y la respuesta que Dios demanda de los pecadores cuando presentemos el Evangelio.
Si decimos meramente que Dios está redimiendo a su pueblo y está rehaciendo el mundo, pero no mencionamos cómo es que está haciendo eso, o sea, a través de la muerte y resurrección de Jesús, es cómo es que una persona puede ser incluida en esa redención, arrepintiéndose de su pecado y confiando en Jesús. Entonces no hemos proclamado las buenas nuevas, simplemente contamos la gran narrativa de la Biblia y dejamos a los pecadores por fuera. 3. Transformar la cultura no es el Evangelio. La idea de ver transformada la cultura a través del trabajo de los cristianos pareciera a veces haber capturado la mente de muchos evangélicos. Creo que esta es una meta noble y también pienso que el esforzarse por resistir el mal en la sociedad, sea este personal o sistemático, es una idea bíblica. Pablo nos dice en Gálatas capítulo 6, versículo 1, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Jesús nos dice que debemos de cuidar a nuestros vecinos y esto incluye a los que no son creyentes. Lucas capítulo 10, versículo 25 al 27. Y también nos dice en Mateo 5, 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Sin embargo, hay muchas personas preocupadas por transformar la sociedad, van aún más allá, diciendo que el mandato de redimir la cultura está en la misma esencia de la historia bíblica. Argumentan que si Dios está ocupado rehaciendo el mundo, entonces es nuestra responsabilidad unirnos a su plan, juntando los materiales de construcción del reino y haciendo grandes progresos en el establecimiento del reino de Dios en nuestros vecindarios, ciudades y naciones. Debemos hacer lo mismo que vemos que Dios está haciendo, nos dicen. Permítame dar un paso adelante y poner mis pensamientos sobre la mesa. Tengo algunas serias reservas bíblicas y teológicas en cuanto a este paradigma de transformar la cultura. No estoy convencido de que la Escritura se esfuerce en favorecer la posición de prioridad de transformar la cultura que tienen muchas de estas personas. Esto lo digo por varias razones. Primero, no creo que el mandato cultural de Génesis sea dado al pueblo de Dios como tal. Creo que les es dado a la humanidad entera. Tampoco creo que la trayectoria general de la cultura humana, ya sea en la Biblia o en la historia, esté dirigida hacia Dios. Al contrario, creo que la trayectoria de la cultura humana se dirige hacia el juicio. Vea Apocalipsis capítulo 17 al capítulo 19. Así que creo que el optimismo de estas personas acerca de la posibilidad de cambiar el mundo es engañoso y por ende también es desalentador. No obstante, todo esto es una discusión bíblica teológica enorme. Y no es mi intención principal hablar de ella. De hecho, creo que es posible ser una persona preocupada por transformar la cultura y al mismo tiempo estar comprometida en mantener la cruz de Jesús en el centro de la historia bíblica y de las buenas nuevas. Después de todo, es el pueblo perdonado y redimido de Dios quien será usado para lograr esta transformación. Y el perdón y la redención solo se encuentran en la cruz. Mi preocupación más bien es algo que espero que mis amigos transformalistas estén de acuerdo con todo su corazón. Es el hecho de que entre muchos transformacionalistas es muy común que la redención cultural se convierta sutilmente en la gran promesa del Evangelio. El significado de la cruz, deliberadamente o no, es desplazado de esa posición. Esto se puede ver en libro tras libro que llaman a los cristianos a hacer un mayor énfasis en transformar la cultura.
El mayor gozo se produce por la promesa de la cultura reformada en vez de la obra de Cristo en la cruz. La apelación más grande es que la gente se una a Dios en su trabajo de transformar el mundo en vez de que se arrepientan y crean en Jesús. La línea histórica de la Biblia pareciera tener un eje en la nueva cultura en vez de tenerlo en la muerte sustitutoria de Jesús. Y en el proceso, el cristianismo ya no se basa en la gracia y la fe, sino que se convierte en una religión banal que nos dice vive de esta manera y transformemos el mundo. Eso no es cristianismo, es moralismo. Tropezadero para unos, locura para otros. Al fin de cuentas me pregunto si el impulso de quitar la cruz del centro del evangelio tiene su origen en el simple hecho de que al mundo no le gusta la cruz. Algunos piensan que es un cuento de hadas ridículo y otros piensan que es una mentira monstruosa. En realidad no debería sorprendernos. Pablo nos dijo que ese sería el caso. Dijo que el mensaje de la cruz sería tropezadero para unos y locura para otros. Si le añadimos a esto el hecho de que realmente queremos que el evangelio sea atractivo para el mundo, hemos creado una presión enorme para que los cristianos encuentren una manera de no hablar tanto de la religión de la cruz sangrante. Después de todo, queremos que la gente acepte el evangelio, no que se burle. ¿No es verdad? Pero la verdad es que debemos aceptar que el mensaje de la cruz parecerá locura a los que están a nuestro alrededor. Hará que nosotros como cristianos pasemos por tontos y sin duda frustrará nuestros intentos de relacionarnos con los incrédulos para probarles que somos iguales de buena onda o inofensivos como cualquiera. La verdad es que los cristianos siempre pueden hacerle pensar al mundo que son buena onda hasta que empiezan a hablar acerca del hombre crucificado que los salvó. Y ahí es donde dejamos de ser buena onda sin importar lo mucho que hayamos invertido en nuestra reputación. Aún así, la Escritura es clara en que la cruz debe permanecer en el centro del evangelio. No podemos hacerla a un lado ni tampoco podemos reemplazarla con otra verdad que sustituya el corazón y el meollo de las buenas nuevas. Hacer eso es presentarle al mundo otra cosa que no salva y por lo tanto no son buenas noticias en lo absoluto. De hecho, la Biblia nos da la instrucción muy clara de cómo debemos responder ante cualquier presión de descentralizar la cruz del evangelio. Debemos resistirla. Mire lo que dijo Pablo acerca de esto en 1 Corintios. Sabía que el evangelio de la cruz parecía una locura a los de su alrededor. Sabía que rechazarían el evangelio debido a eso. Pero aún a pesar del rechazo, dijo que nosotros predicamos a Cristo crucificado. 1 Corintios 1:23. De hecho, se propuso no saber nada entre vosotros como algunas, sino a Jesucristo y este crucificado. 1 Corintios 2:2. Esto es debido a que el hecho de que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras no solo era importante y ni siquiera muy importante, era de suma importancia. 1 Corintios 15:3. ¿Y qué si eso le parece ridículo al mundo? ¿Qué si el mundo responde mejor a un evangelio que se inclina hacia la renovación del mundo en vez de hacia la cruz de Cristo? ¿Qué si la gente se burla del evangelio que se trata de un hombre muriendo en la cruz? Que así sea, dijo Pablo. Yo predico la cruz. Pueden pensar que es ridículo, pueden pensar que es necedad, pero yo sé que la necedad de Dios es más sabia que los hombres. 1 Corintios 1:25. Pablo se aseguró de que la cruz fuera el punto central del evangelio que predicaba y nosotros debemos hacer lo mismo. Si dejamos que algo más nos convierta en el centro, es como que si dijéramos, mire, permítame ayudarle a escalar la pared, confíe en mí, todo estará bien. Dios le bendiga.